Muy buenos días a todos. Gracias por recibirnos aquí en el lugar en el que hace no mucho tiempo fue mi casa. Fueron experiencias muy gratas con muchos de ustedes que tuvieron la fortuna de conseguir la reelección. Y como lo comentaba el licenciado Enrique Morán, desde un inicio del proceso para la conformación del paquete económico, fuimos instruidos por el contador público Martín Orozco Sandoval, gobernador constitucional del estado, para formular o integrar un paquete económico acorde a las necesidades de la ciudadanía del estado. Se saben las necesidades, se sabe cuáles son las áreas prioritarias y en eso nos enfocamos. Aunque hay una situación, una particularidad que todos conocemos, y es el tema de la incertidumbre que se tiene con el tema de los recursos federales. Yo todavía la semana pasada tuve contacto con las personas que están viendo sobre todo lo que es la recaudación federal participable, que digamos que es la base de donde parte la mayor parte de los recursos que llegan a los estados. Se sigue todavía con el tema de la incertidumbre y es por eso que se presenta un paquete económico con una característica de ser conservador, muy conservador, sabiendo que si las estimaciones que nosotros hicimos una vez que se presente el paquete económico del gobierno federal y sea aprobado, difieren la estimación que nosotros realizamos, pues seguramente tendremos que acudir nuevamente al apoyo de ustedes a finales quizás del primer trimestre del año que entra para llevar a cabo una adecuación presupuestal. Si esto llegara a suceder, pues obviamente esto se iría en cascada con los 11 municipios, porque recordemos que no nada más el estado, sino también los 11 municipios dependen predominantemente de los recursos federales. Al no coincidir del todo la estimación que nosotros estemos haciendo, pues seguramente también ellos tendrán esa necesidad, aunque en el tema presupuestal ellos no acuden al Congreso, solamente en el tema de ley de ingresos. Algunas particularidades: la ley de ingresos contempla un monto de 25.805 millones de pesos. La ley actual tiene un poco más de 21,000 millones. Si hacemos una comparativa, pensaríamos que nos va a ir muy bien porque va a haber cerca de 4,000 millones de pesos más. Sin embargo, quiero hacer una aclaración importante. Por disposiciones de la normatividad, sobre todo que tiene que ver con el tema de armonización contable, se tiene que incluir ya en las leyes de ingresos y en el presupuesto de egresos el monto de los convenios que se gestionan fuera del presupuesto con el gobierno federal. Para el estado de Aguascalientes eso representó este año cerca de un poco más de 3,000 millones de pesos, por lo cual si queremos hacer una comparativa real, que ya cuando aquí al interior de la Comisión de Vigilancia lo realicen, habrá que incluir esos más de 3,000 millones de pesos que llegaron este año vía convenios en ese monto de la ley de ingresos actual, para que pueda haber una comparativa real y no se piense que vamos a tener una cantidad importante adicional de recursos. El estado, al igual que todos los estados de la república, como lo mencionaba, sigue existiendo financieramente hablando de las participaciones y de los recursos en general que llegan de la federación. En Aguascalientes seguimos dependiendo cerca de un 85% del total de los ingresos de ingreso federal, y somos de los estados que estamos bien, porque hay estados que el 90 o quizás más de sus recursos son recursos federales. ¿Qué hemos venido haciendo nosotros y qué se refleja en el paquete? Obviamente nosotros tenemos que ser responsables de la parte de recaudatoria de los ingresos propios, que eso a la postre también repercute en un incremento en las participaciones federales, y el impuesto más importante que tenemos en Aguascalientes, que todos conocen, que es el impuesto sobre nómina. De este año 2018 al 2019 estamos proyectando un crecimiento de 119 millones de pesos, lo que representa cerca de un 15%, y esto derivado, como les digo, de las acciones que hemos venido haciendo de manera interna para fortalecer el recurso propio, que a la postre representa muchos millones de pesos en recurso federal. En el tema del presupuesto en cuanto a cuotas, tarifas, de los diversos conceptos que se cobran, prácticamente estamos manejando un incremento casi general de un 4%, lo cual es inclusive por debajo del tema inflacionario que se prevé para este 2018, es decir, que en términos reales el cobro sería menor al que se está teniendo ahora en este ejercicio 2018. Se crea un nuevo impuesto que es el impuesto a las erogaciones en juegos con apuestas. Este impuesto es el impuesto que comúnmente se le dice que es el impuesto a los casinos.
varias entidades federativas ya lo aplican, no es una situación novedosa en el país. Acudí directamente al estado de Nuevo León para ver la mecánica, para ver qué resultados habían tenido con ese nuevo impuesto que tienen allá tan solo 2 años. Y más que una medida recaudatoria, es una medida de control. Recordando que todo el tema de casinos, las autorizaciones vienen por parte del gobierno federal, la parte de usos de suelo viene por parte del gobierno municipal, y no había ni un solo mecanismo por el cual el gobierno del estado pueda también tener injerencia en lo que pasa en los casinos, y de esta manera creamos este impuesto, que es un impuesto que tendrá que pagar la persona que va y apuesta. La persona que tiene ese gusto por ir a apostar es la persona que lo estaría pagando. Para este año 2019 va a representar realmente poco, quizás de 3 a 5 millones, todavía no tenemos o no tuvimos una estimación real porque justamente no tenemos información, pero es el punto de partida para poder tener algo de control en las actividades que se llevan a cabo en los casinos. Se incluye también una petición que nos hizo reiteradamente la Asociación de Hoteles y Moteles, en el sentido de incrementar el impuesto sobre hospedaje a la tasa del 3%, actualmente es del 2%, y esto solicitado por ellos porque prácticamente en casi toda la República, casi en todas las demás entidades federativas es la tasa del 3%, y también a petición de la Asociación de Hoteles y Moteles incluye algo que también ya se está aplicando en varios estados, que es el gravar con este impuesto sobre hospedaje a las plataformas electrónicas que ofrecen servicio de hospedaje. ¿Esto por qué? Porque a todas luces es una competencia desleal cuando los hoteles tienen que cobrarle a los usuarios de los mismos ese impuesto, y a través de esas plataformas no se está pagando ninguna contribución derivada del hospedaje. Entonces esto es atendiendo a esa petición, a ese llamado de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado. Viene un tema de endeudamiento, se solicitan 1.200 millones de pesos de endeudamiento, de los cuales 1.000 de ellos se van al proyecto de movilidad. El proyecto de movilidad es un proyecto muy ambicioso de este gobierno que está establecido en el Plan Estatal de Desarrollo. El monto total de este proyecto supera los 2.000 millones de pesos, proyecto que se pretende ejecutar ya se empezó en este año con una pequeña parte, pero en los 2 o 3 años próximos. Vienen 200 millones para el proyecto del C5 de seguridad, que ustedes también ya lo conocen. Y en el tema de las participaciones, lo que se está estimando y se está considerando es un incremento de un 6%. Prácticamente en esa parte, al igual que en los convenios, si al final el presupuesto federal no va en concordancia, es donde tendríamos que hacer los ajustes correspondientes. Eso es en cuanto a ley de ingresos. En cuanto a presupuesto de egresos, bueno, la misma cantidad obviamente para que exista el equilibrio financiero, 25.805 millones de pesos. La mayor parte del presupuesto se va a salud y a educación, más del 50%. El 14% se destina a municipios vía la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal Estatal. Un 4% del total del presupuesto se va a los poderes, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y a los órganos autónomos. Y en términos generales también, así como en la Ley de Ingresos, las cuotas por los servicios o por los diferentes rubros que cobra el Estado se incrementaron conservadoramente un 4%, el tema de los presupuestos a nivel general de todas las dependencias y entidades de gobierno se incrementa solamente un 4%. El tema del endeudamiento que ya lo comenté, y también como lo comentó mi compañero secretario de Gobierno, tenemos modificaciones a varias disposiciones que son importantes y que van de alguna forma ligadas o aparejadas al paquete económico. Primeramente, una modificación a la Ley de Presupuesto, Gasto Público y Responsabilidad Hacendaria. ¿Para qué? Para flexibilizar un poco la disponibilidad de los recursos del Fondo de Estabilización. El Fondo de Estabilización es un fondo que está establecido en esta ley y que se debe de aplicar cuando hay una caída de participaciones para el tema de endeudamiento, pero si una vez, de acuerdo a la información que nosotros tenemos y contemplamos, de acuerdo a las proyecciones, no se utiliza ni en deuda ni en una baja de participaciones, se puede utilizar en proyectos productivos para el Estado. Tenía por ahí algunos candados que no permitían el poder hacer uso eficiente de los recursos, y lo que se pretende es un poquito flexibilizarlo.
También hay una modificación a la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Aguascalientes. Anteriormente, y lo recordarán porque los compañeros que estuvieron en la legislatura pasada, porque a mí también me tocó, el tema de los apoyos a las asociaciones civiles quedaba etiquetado desde aquí, desde el Congreso. Se creó la ley y con esa ley lo único que se etiqueta en el presupuesto es el monto a repartir. Y ya a través de un comité, de un consejo en el cual hay participación de varias de las asociaciones civiles, es que se determinan las cantidades que van a cada uno de los proyectos de acuerdo a las convocatorias que emiten. Sin embargo, lo hemos visto en la aplicación de este año, que de repente surgen necesidades muy prioritarias y se tiene que ir al consejo cuando pudiera haber algún otro mecanismo, sobre todo cuando hablamos de montos pequeños, para no tener que ir al consejo cuando a lo mejor se le va a aprobar un apoyo de 5,000 pesos a una asociación para que cubra una necesidad, ¿no? Entonces se flexibiliza un poquito. Viene el tema también de las modificaciones a la Ley de Hacienda, que como ya lo comenté, es donde está justamente el tema del impuesto sobre hospedaje, el nuevo impuesto sobre los casinos. Viene también una modificación a, obviamente, la solicitud de endeudamiento y una modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para darle algunas facultades de manera expresa y de manera ya más clara a algunos entes de gobierno que son inherentes a su función diaria, ¿no? Recalcando ahí, por ejemplo, el tema de la coordinación de gabinete, se desliga de la parte presupuestal del Ejecutivo y queda ya como un ente independiente. Básicamente esos son los temas más importantes que contiene el paquete económico. Hasta donde entiendo, por ahí en próximos días, una vez que ustedes ya hayan tenido la oportunidad de analizar la información que se les va a proporcionar, tendremos la dinámica de siempre de tener reuniones con los grupos parlamentarios para aclarar todo tipo de dudas. Antes o después de esas reuniones estoy totalmente a sus órdenes. Todos ustedes tienen mi teléfono celular, saben que cualquier momento estoy para apoyarles, aclarar cualquier duda. Y bueno, y ya posteriormente vendrá también la comparecencia en el Pleno, justamente para lo mismo, ¿no? Entonces, quedo a sus órdenes y muchas gracias por la atención.